Hola, hoy desde Familia S.A. nos acercamos a las nuevas tecnologías. Está claro que Internet y los dispositivos de que disponemos han generado una nueva forma de acceder a la información, pero sin duda, donde más relevancia han cobrado es nuestra forma de relacionarnos. Trabajamos, nos formamos y hablamos con familiares y amigos a través de las redes. Con nuestros hijos ocurre lo mismo, pero ellos además están en múltiples redes sociales o aplicaciones como Instagram, Snapchat, TikTok o juegos online, por lo que están continuamente interaccionando con otras personas. Esa normalización de su uso les puede generar cierta sensación de seguridad y, por tanto, descuidar la prevención necesaria, por lo que pueden aparecer prácticas como ciberbullying, grooming, sextorsión, phishing, sexting. ¿Seríais capaces de distinguir todos esos tipos de neologismos? Pues bien, de eso trata el vídeo de hoy, de detectar comportamientos que pueden suponer un riesgo y un peligro y ofrecer estrategias para prevenirlos. Ahora veremos algunas de esas prácticas y después en el foro profundizaremos en aquellas en las que tengáis más interés o dudas. Comenzaremos analizando las semejanzas y las diferencias de dos tipos de acoso, bullying y ciberbullying. El bullying es cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico que se produce entre alumnado de una forma reiterada en el entorno escolar. Cuando ese acoso pasa a las redes es cuando hablamos de ciberbullying, aunque en realidad normalmente nos los vamos a encontrar interrelacionados, de forma que a veces el ciberbullying es una extensión del bullying, una forma más de producir acoso y hostigamiento, aunque no sea físico. Y otras veces el acoso comienza en la red y después pasa a la vida real. Estos dos tipos de acoso pueden tomar distintas formas, tantas que nos sorprendería, pero vamos a ver aquí las más habituales. Específico del bullying es la agresividad, que puede ser directa a través de empujones, golpes o incluso palizas. Indirecta, bien destrozando, rompiendo, robando, escondiendo tanto material escolar como material personal. Otra forma de provocarlo es creando situaciones de exclusión. Por ejemplo, en el aula, pues si hay trabajo de grupo, hay que hacer alguna actividad, excluyendo a esa persona o incluso haciéndole el vacío. Y en las redes, pues por ejemplo, con los grupos de WhatsApp. Pensando en mi hija, que es más joven, que hacen grupos para todo, pues se crea un grupo, se mete a toda la clase y ahora sacamos a esa persona para que se sienta excluida. Pero sin duda las más habituales, ¿cuáles son? Las burlas, humillaciones, amenazas, tanto directas como indirectas. Por ejemplo, etiquetando una foto de esa persona de una manera humillante o incluso creándole un perfil falso y subiendo fotos comprometidas o difundiendo rumores. Pero a pesar de todas esas formas, sí hay tres características comunes en ellas. Por un lado, estamos hablando de una actividad que tiene intención de hacer daño. Por otro lado, son reiteradas, repetitivas, es decir, no es algo puntual de un día. Y por último, se genera una situación clara de desequilibrio de poder entre la persona acosadora y la persona acosada. Y aparte de esas similitudes, también podemos encontrar ciertas diferencias entre el bullying y el ciberbullying. Por ejemplo, antes decíamos que el bullying se lleva a cabo en un espacio físico, mientras que el ciberbullying se lleva a cabo en un espacio virtual. En el caso de testigos y observadores, pues en el bullying suelen ser más limitados, mientras que en el ciberbullying son ilimitados y además se pueden convertir en agresores. Los fines de semana, puentes o vacaciones pueden ser momentos de descanso y liberación para las personas que sufren bullying, pero sin embargo en el ciberbullying son 24 horas al día, los 7 días de la semana, por tanto no hay descanso. Y en cuanto a las consecuencias emocionales o psicológicas, aunque en los dos casos son importantes, en el ciberbullying pueden ser bastante más graves. Y quizá os preguntéis si hay algún tipo de señal de alerta o de alarma que os pueda hacer ver que vuestro hijo o hija está sufriendo bullying o ciberbullying. Bueno, está claro
que cada caso es distinto y quienes mejor conocéis a vuestros hijos o hijas sois vosotros. Por lo tanto, sois los primeros que vais a detectar si hay algún cambio raro en ellos. Pero sí es verdad que hay una serie de cambios que nos pueden poner en alerta. Por un lado, están los cambios de humor o de comportamiento. Podemos verlos pues, con una tristeza injustificada de manera continua o más irritables o con mucho nerviosismo. Por supuesto, el no querer ir a clase y con eso pues se viene un descenso brusco en lo que es el rendimiento académico. Dejan de hacer actividades que le han gustado siempre, incluso se aíslan de sus amistades. Pueden aparecer mentiras para poder explicar pues, golpes o la pérdida o el deterioro de material personal o educativo de clase, y pues pueden, por ejemplo, estar más pendientes del móvil, de las redes, y por supuesto que no veáis vosotros ese contenido. Y por último podemos hablar de sintomatología psicosomática: dolores de cabeza, náuseas, mareos, cuadros de ansiedad, alteraciones en el sueño, en el apetito. Lo que sí quiero que os quede claro es que aunque aparezcan estos cambios no significa necesariamente que nuestro hijo o hija esté sufriendo bullying o ciberbullying, porque pueden aparecer, pero sean otras causas las que estén detrás. ¿Y qué podemos hacer si lo detectamos? Nuestra actuación va a depender en parte pues, de la información con que contemos, porque no siempre vamos a saber quién es esa persona acosadora. Lo que sí podemos hacer es crear un clima de confianza con nuestro hijo o hija para que nos cuente lo que está pasando, lo que está viviendo, y que vea que lo entendemos y que vamos a apoyarlo y a protegerlo. También es importante hablar con el centro educativo para que ellos pongan en marcha los protocolos pertinentes. Lo que está claro es que no debemos tomarnos la justicia por nuestra mano, porque podemos complicar aún más la situación. Sin duda la mejor actuación es la prevención, el motivar a ese alumnado a que denuncie esas situaciones de acoso. Y para ello la verdad es que todos los centros están haciendo una labor muy importante y muy buena, de forma que casi todos tienen ya su propio equipo de mediación. En conclusión, ¿qué debemos hacer? Pues lo ideal es que unamos fuerzas, que entre todos pues intentemos atajar estas situaciones para evitar consecuencias fatales en nuestros adolescentes. Y ahora pasamos a otra práctica muy habitual en adolescentes, el sexting, aunque también lo es en adultos. El sexting es una conducta de riesgo, sobre todo cuando implica menores de edad. Consiste en el envío voluntario, muy importante que esto nos quede claro, de fotos, mensajes, vídeos producidos por uno mismo y con connotación sexual. El riesgo está en que una vez que enviamos ese contenido perdemos todo el control sobre él y puede ser utilizado de forma dañina por otras personas. De ahí que puedan derivar en ciberbullying, sextorsión, grooming o incluso daños físicos y psicológicos. Lo que sí debemos dejarle claro a nuestros adolescentes es que aunque el envío de este contenido de manera voluntaria no es delito, el difundir o almacenar contenido íntimo de otros menores sí lo es y por tanto tienen consecuencias legales. Y quizá os preguntáis, bueno, ¿y por qué hacen sexting? Lo primero, no generalizar, porque no todos los adolescentes hacen sexting ni todos lo hacen de la misma forma. Muchas veces es una forma más de ligoteo, siempre y cuando no se pida esa foto o ese vídeo como una prueba de amor, porque perdería toda la voluntariedad. Otras veces, sin embargo, se hace pues, para experimentar o romper límites a la hora de relacionarnos con otras personas. El problema está en que ellos no ven el peligro o el riesgo, porque piensan que el contenido se lo han enviado a alguien de confianza, o que se han pincelado la cara, o que se lo han hecho de una parte de su cuerpo y no lo van a identificar. Pero ¿cómo nos aseguramos que esa persona a la que se lo han enviado lo va a ver y lo va a borrar? O aunque no se te vea la cara, puede que tenga un tatuaje, un piercing, una mancha de nacimiento, o que te la haya hecho en tu habitación con un fondo y 2 días antes o después vuelve a hacerte otra foto con el mismo fondo y la suba.
Como vemos, son muchas las medidas que habría que tomar para no identificar a esa persona en caso de que se difundiera el contenido. ¿Y qué hacemos para prevenir el sexting? Lo que está claro que el negar la existencia de esta práctica entre adolescentes o pensar que mi hija nunca lo haría no tiene mucho sentido en el contexto actual. Por tanto, la prevención debería ir encaminada en concienciar de los peligros que tiene esta práctica y de fomentar un uso seguro de Internet y de la privacidad del contenido que se comparte. En definitiva, el objetivo, ¿cuál es? El que sean los propios jóvenes los que decidan el no producir, enviar, difundir o almacenar este tipo de contenido. Y ya para cerrar este bloque vamos a hablar del grooming. El grooming es realizado por adultos que se hacen pasar por menores a través de perfiles falsos en las redes. Ellos intentan contactar con niños, niñas o adolescentes con el objetivo de conseguir contenido sexual, bien sean fotos, vídeos o directamente encuentros. Es uno de los riesgos digitales más peligrosos y temidos por padres y madres, y desgraciadamente mucho más habitual de lo que nos gustaría. De ahí la importancia de que seamos conscientes de este peligro y que hagamos que nuestros hijos o hijas también lo sean. Bien, ¿y cómo se produce el grooming? Pues tiene como una especie de fases. La primera es la fase de acercamiento, donde entablan amistad y empiezan a ganarse la confianza de nuestro hijo o hija, que además ellos creen que están hablando con alguien de su misma edad. La segunda es la fase de confianza. Ya la amistad se consolida y empiezan a contarse intimidades pues, sobre sus gustos, posibles problemas que puedan tener en casa, con amigos. Todo ese contenido lo van a utilizar después de manera manipulativa, para manipularlo. La tercera es la fase de contenido sexual. Ya empiezan a insistirle en que envíen algún material de tipo sexual, porque nos sube alguna foto, hazme un vídeo pequeño o abre la cámara, conéctala. Y por último tenemos la última fase, la fase de extorsiones y amenazas. Una vez que el acosador cuenta con contenido comprometedor del menor, empieza el acoso más severo, de forma que si nuestro hijo o hija no hace lo que él quiere, empieza a amenazarlo pues, con subirlo en las redes sociales o hacérselo llegar a personas conocidas. Si el menor cede, puede entrar en una dinámica muy peligrosa. ¿Y qué podemos hacer para prevenir? Pues como venimos diciendo a lo largo de todo el vídeo, la clave está en crear un clima de confianza y una comunicación abierta entre todas las familias sobre estos riesgos de Internet, insistiendo mucho y haciendo hincapié en el no revelar datos personales, fotos o vídeos a personas desconocidas. Y si notan algo raro, que tengan la confianza de decírnoslo. También se pueden instalar programas de antivirus o de control de esos dispositivos, el hecho de que supervisemos el tiempo de Internet o lo que ven o la cámara. También es importante el evitar que chateen después de las 10 de la noche, porque es cuando aumenta el número de usuarios en Internet y por tanto potencialmente el peligro. En definitiva, como venimos diciendo, la clave está en educar a nuestros hijos o hijas para que sean ellos y ellas especialmente los que eviten estas situaciones de riesgo, pero siempre contando con nuestro apoyo. Y como podéis ver, os hemos subido también algunas guías y algunos vídeos que complementan estos temas y creemos que pueden ser de utilidad. Y ya solo nos queda pues, esperar vuestros comentarios en el foro. Muchas gracias y un saludo.